Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Hoy estamos aquí con nuestra profesora y cantante Viviana Mella con el motivo del lanzamiento del disco Retrospectiva de la Ópera. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas tardes. Hola Matías, qué gusto escucharte, verte, saludarte, junto a Catalina también. Es un agrado, no los veo hace mucho tiempo. Lo mismo digo, un agrado ver la profesora. Y justamente estamos aquí con mi compañera Catalina Fernández también. Hola, Cata. Y juntos haremos una serie de preguntas a la profesora para descubrir qué hay detrás del proceso de creación, ¿verdad? Y de grabación de este proyecto musical. Y además conocer un poco la experiencia y la percepción de la profesora sobre esto mismo. Así que si gusta, profesora, empezamos con las preguntas. Y me gustaría iniciar preguntándole de dónde surge o cómo nace esta motivación o inspiración para iniciar este proyecto musical. A ver, eh, bueno, uno siempre tiene el deseo de plasmar en algún lugar toda la experiencia que ha tenido musicalmente, ¿ya? Porque a lo largo de los años uno va realizando infinidades de conciertos, de temáticas, de periodos de la historia de la música, etcétera. Entonces, eh, había como una necesidad de poner en alguna producción arias de óperas que yo venía cantando desde mucho tiempo, en conciertos, y surge la gran oportunidad en la carrera. Se crea el proyecto FI, que es una editora y una productora, con el fin de destacar el trabajo de los alumnos y de los docentes, de los académicos. Entonces surge la convocatoria para de presentar algún proyecto para grabar. Y bueno, yo postulo, en realidad tenía dos proyectos. eh, Uno era sobre el Lied alemán, el Lied de Johannes Brahms específicamente. eh, y también estaba la otra propuesta de hacer una retrospectiva de la ópera, basado de los diferentes periodos de la historia de la música. Y bueno, postulé, salí seleccionada con este proyecto y eh, se comenzó a hacer la grabación posteriormente. Ahora, quiero también dejar algo bien en claro, que la realización de este proyecto también es para dar a conocer mi labor como intérprete y mi labor como docente. ¿Ya? En todas las universidades, en el área de la investigación, siempre se presentan, obviamente, las investigaciones, se publican libros, se publican en revistas indexadas, y nosotros como carrera, la parte musical, eh, ¿cómo la presentamos? Si estamos el quehacer nuestro es hacer música. Ese hacer música requiere de una investigación artística también. También tiene que ver con la investigación artística. El montaje, la preparación de cada obra, de cada área u obra que uno está estudiando requiere mucho trabajo, investigativo también. Pero entonces nosotros como carrera no estábamos teniendo un canal en el cual poder mostrar nuestro trabajo. Y bueno, surge esta hermosa idea de la editora, de la editorial y la productora del proyecto Pi. Y bueno, me presento y ordeno, hago este proyecto sobre la retrospectiva de la ópera. Súper. Muchas gracias, profesora, por la respuesta. Nada. Bueno, buenas tardes, profesora Viviana. Es un agrado volver a verla después de tanto tiempo. Es muy agradable verla, volver a verla en esta instancia como entrevistadora. La verdad es que me puso muy contenta el hecho de saber de que la iba a entrevistar.
porque al final se va conociendo al final más a fondo de nuestros y nuestras docentes. Entonces, bueno, yo quería continuar con la siguiente pregunta, la cual dice así, ¿cuál es el propósito expresivo que persigue todo este proyecto artístico? Wow, un largo proyecto. Yo lo considero como un un viaje por la historia, ¿ya? Eh, em, Cada área correspondiente a cada periodo de los cuales yo presenté en este proyecto, eh, tiene sus propias características, tanto musicales, temática, la forma de abordar técnicamente, la interpretación del pianista, que quiero destacar también la linda y hermosa participación de nuestro querido Luis Velasco, profesor Luis Velasco. Entonces, es una gran tarea eh, de poder estar enfocado dentro de los contextos de cada periodo, ¿ya? Y también dejar que son áreas, obviamente, esta retrospectiva son áreas para soprano, ¿ok? Soprano lírica en lo general. La última obra de Gershwin, que también podría ser una soprano dramática, ¿no? Pero también decir que las áreas seleccionadas podrían haber sido muchas más, pero había que acotarse a una duración del disco, etcétera, ¿ya? Pero es, es muy relevante la interpretación que uno pueda dar a cada una de las áreas y dentro del contexto del periodo al cual pertenece, ¿ya? Mm. Eso es súper importante. ¿Mm? No es lo mismo interpretar una área de Puccini, que toda romántica, del periodo romántico, muy expresiva, con mucha voz y que, demasiado apasionada, a una área de la época barroca, ¿ya? Así que básicamente ha sido como dejar un pincelazo, como una huella, por eso una retrospectiva, volvemos al pasado, pero vamos avanzando poco a poco, eh, hasta con las obras más contemporáneas que lo que yo pude poner en, en este proyecto que es Gershwin. Hay muchos más a lo largo de óperas que son actuales inclusive, pero yo llegué hasta ese periodo solamente. Ya entiendo, o sea, al final es dejar en evidencia cada periodo que se va desarrollando con respecto al canto y a la música. Exactamente, sí. Es mostrar cómo eran las áreas, o cómo era el canto lírico, o cómo era la ópera en cada uno de los periodos. ¿Mm? Más adelante, quizá en otro momento te puedo explicar más detalles de, por ejemplo, las conformaciones orquestales. ¿Ya? Ahora, en el caso nuestro, esto está grabado con canto y piano. ¿Ya? Pero también hay un trabajo bastante interesante del pianista de adaptarse a la forma interpretativa que requiere cada periodo. Por ejemplo, en la época barroca se destacan mucho los adornos, tanto lo hace el instrumentista como el cantante, ¿ya? En el periodo clásico es todo muy ordenadito, muy cuadrado, no te puede adelantar ni atrasar, ni esos cederes, hay cederes que son, el ceder es como un alargando, un retardando podríamos decirlo, pero son consensuados, ¿me entiendes? Que ya en la época romántica, en la interpretación, no que sea más libre, sino que
el tipo de música te permite como crecer más, son masas sonoras vocales mayores, más grandes también. Entonces, era como un viaje, imaginémonos un viaje por la historia y dejar unos pincelazos de algunos compositores, como te digo, sería fantástico haber hecho muchos más autores, pero de hecho ya el CD tiene 13 áreas, entonces ya es bastante para un CD. Qué bonito, profe, realmente súper atractivo. Gracias. Ya. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, Catalina. Y tomándome de lo último que respondió esta profesora, usted justamente mencionaba que es difícil hacer una selección de tantos años, ¿verdad? De una música que ha ido evolucionando, tanto desde lo instrumental y lo vocal. Y por eso mismo yo quería preguntarle cómo fue que se determinaron exactamente qué obras podrían ser incluidas o qué autores podrían representar cada periodo y de alguna forma interpretarlos en este disco. Mira, básicamente yo consideré autores que yo ya conocía, que yo ya venía cantando, ¿ya? Ujú. Obviamente, como te explicaba, dentro de los registros vocales, eh, va a sonar medio quizás absurdo que lo que te voy a decir, pero a lo mejor no es absurdo para quien no lo sabe. Yo no puedo interpretar un área de barítono o un Claro, área de contralto porque no me pertenece a mi registro vocal. Entonces, eh, en relación a eso, yo seleccioné dentro de un gran número de áreas que he estudiado durante mi vida musical como intérprete, eh, y hice una selección de las que quizás más me gustaban, que tuvieran, para mí muy importante, bueno, ustedes fueron alumnos míos, siempre es muy importante, recuerdan, la interpretación, muy importante qué es lo que qué es lo que estoy diciendo al cantar, ¿ya? ujú, Cantar por cantar y tener tal vez una bonita técnica, una buena técnica, una bonita voz, y si no puedo interpretar, o sea, canto nomás, repito notas, no tiene mucho sentido si es que a ello no le agrego lo que la interpretación de lo que yo estoy cantando. Entonces, eso te enriquece mucho la interpretación. Entonces, básicamente son áreas que yo siempre las tuve en mi carpeta, digamos, para los conciertos. perfecto. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti, Mati. Bueno, ahora viene la siguiente pregunta, que está más relacionada con algo que viene más espiritual y emocional. Y bueno, habla de, bueno, de las obras que están presentes en el disco. ¿Existe alguna que posea una mayor conexión emocional, con la que se sienta más identificada quizás? Mira, eh, hay algunas que sí, pero en realidad son todas. Es difícil decir esta más o esta menos. A mí me cuesta, ¿ya? Porque cada área que está en el CD, o cualquiera que yo, o otro repertorio que yo trabaje, se hace un trabajo como de hormiguita, ¿ya? Estudiar la música, estudiar la fonética, estudiar lo que dice el texto y trabajar la combinación de todas esas cosas, después, bueno, obviamente con los acompañamientos, etcétera, pero hay un trabajo interpretativo en cada una de ellas que es súper significativo. Entonces, en mi caso, yo pongo el alma, pongo el sentimiento, pongo todo, y en ese minuto yo soy ese personaje, soy el que estoy representando. ¿Me entiendes? Por ejemplo, eh,
todas, como te digo, todas ocupan un lugar importante, porque además en el estudio del repertorio, y eso quizás muchas veces se los dije, uno nunca termina de aprender. Hay áreas que, por ejemplo, yo no había visto hace mucho tiempo, las tomo, oh, yo de nuevo voy descubriendo nuevas cosas. Entonces, eh, es como inagotable esta cuestión. Siempre uno está aprendiendo, siempre, siempre, aunque han pasado años en que estudié la primera área, sobre todo cuando como estudiante de canto, uno siempre parte con las áreas antiguas, ¿ya? Y muchas obras también del barroco posteriormente. Eh, y resulta que eh, cada obra, cada pieza tiene una singularidad, tiene una exigencia, tiene una dificultad en la cual te hace aprender tanto la parte técnica vocal, la parte, hablemos de la teoría musical, el contexto donde fue escrita, por qué razón, tal vez por qué razón, bueno, y así después entrar como en una etapa de análisis bien interesante en el sentido de por qué razón el piano va haciendo una cosa y el cantante va haciendo otra. Eh, Mucho se da eso siempre en los leads, que el piano y el cantante van haciendo una conjugación, o sea, el piano toma un tema y el cantante sigue con el tema o van paralelamente dos temas jugando. Es una cosa muy enriquecedora y eh, son importantes todas. Ahora, dentro de esta producción, eh, un área que es de la ópera del Hijo Pródigo, de Claude Debussy, eh, me impacta mucho, me impacta porque, bueno, él es del periodo impresionista. Entonces, esto mismo que te venía contando que pasa en el lead con el canto y el pianista, acá también va jugando con muchas sensaciones, la música te va describiendo momentos, te va describiendo situaciones, emociones. Entonces, tanto el canto como la música van estrictamente ligadas. Y lo otro que el hijo pródigo está sacado de la escritura, que es el hijo que se va de la casa porque ya no quiero estar más acá y voy a ir a buscar vida, voy a estar mejor en otra parte. Y se va, po, se va el hijo. Y la pasa mal cuando se va. Dice que los jornaleros de su padre, aún los jornaleros comen mejor de lo que él está comiendo en ese momento que él ya se fue, está lejos, la pasó mal y todo. Entonces tiene un contexto muy lindo. eh, eh, es como una escena de una parte de la historia de la Biblia también, un trozo bíblico puesto en música y muy descriptivo. O sea, eso es lo que me llama la atención, tanto musicalmente por por la creación de Claude Debussy. Entonces, me gusta bastante esa obra. Y bueno, en realidad todas, porque cada una de ellas es como eh, es un parto en realidad. Cada así, es así. Eh, cada obra requiere mucha dedicación, un trabajo serio de parte del intérprete para ser realmente un verdadero intérprete, porque el compositor hizo determinada obra, en este caso estamos hablando de las áreas de las óperas, y representan a un personaje, una niña, una mujer quizá un poco más grande, más adulta, y como intérprete yo tengo que llegar a concretar los deseos del compositor al haber creado esta música, ¿ya? Cualquiera sean de las áreas que están en el CD u otro repertorio que yo trabaje.
Ya, perfecto, profe. Muchísimas gracias. A ti, Catalina. Y profesora, me gustaría preguntarle, quizá yéndonos más un poquito a lo personal, de su vasta experiencia como cantante, pero vamos más atrás y vamos al origen de esto. ¿En qué momento llega a su vida el canto lírico? ¿Cómo es que ocurre esto de iniciarse en la música y el canto? Si voy bien, bien, bien atrás, de chica, bien, bien, de chica, a mí siempre me gustó cantar. Siempre, siempre. Eh, y estuve la oportunidad, siempre estuve ligada al arte, porque bueno, mi mamá es profesora de artes, entonces por el tema de la plástica siempre estuvimos muy estimulados de ese punto de vista. Y también la música, por la música, mi mamá siempre nos ponía música de Chopin, de los valses de Strauss. Entonces, eso era como tenerlo siempre en el oído cotidiano de la casa. Y por otro lado, mi papá, también un excelente auditor de todo tipo de música. Entonces, podríamos escuchar música popular, bueno, la música de los años 60 me parece. eh, bueno, siempre estuvo la música en la casa y siempre estuvo esa estimulación que era muy linda. Eh, Entré al coro del colegio en segundo básico, en segundo básico. Segundo básico. Me encantaba cantar. Y también estuve en ballet. Entonces siempre había una estimulación Mm, artístico-musical, por ejemplo. Y después un poquito más grande, como séptimo, octavo año por ahí, fui parte de la fundadora de un conjunto folclórico de acá del lugar de donde yo vivo, que es Rancagua. mm. Y entonces tuve hartos años, digamos, parte de mi enseñanza básica y toda la enseñanza media ligada al folclore. Entonces canto también, mucho tiempo participé en muchas actuaciones, presentaciones folclóricas. En ese tiempo había se hacían muchos programas en televisión sobre el folclore. Entonces, todos los programas que se les ocurren que había en esa época, participé. En Olmué también, Olmué, el Festival de Olmué, que ahora Oh, qué buena. está tan alejado de lo que es sus orígenes reales. También en todos estos concursos de raíz folclórica que hay a nivel nacional, también participé. Mm, Y de hecho, a ver, en el año 2015, un compañero de esa época, eh, también compositor de música folclórica, él quedó en un concurso en Loncoche y me pidió que por favor yo interpretara su obra porque era de la época como de la colonia. mm. Entonces él estimó que yo podía hacerlo porque era muy ceremoniosa, un poquito folclórica, pero con su dejo un poquito lírico. Entonces ahí participé también. Y bueno, ya después me fui a estudiar a la Universidad de La Serena. Ahí entré al coro sinfónico, ya pasamos de todo lo folclórico, ahora lo más docto. Y todos los años que estuve allá, también, bueno, pertenecía a la Orquesta Sinfónica Juvenil, yo tocaba violín, y teníamos la experiencia también con el coro sinfónico, que es una experiencia maravillosa, maravillosa. Hicimos muchas obras sinfónico-corales con la orquesta de la universidad. Esa experiencia impagable, impagable. Eh, es muy, muy bonito vivir la experiencia coral y más aún con orquesta, o sea, Mm. exquisito, exquisito. Y ya después terminé mi carrera de pedagogía en música en la Universidad de La Serena y me vine a Santiago a estudiar canto, pero esta parte de venirme a estudiar canto fue bien especial. Tenía un compañero, él es Bernardo Vargas, compañero de allá de la Universidad de La Serena, él es contratenor. Entonces, en algún minuto de la carrera, él se vino a estudiar a Santiago canto para seguir con su tema
de su registro de contratenor y todo eso, y él ya no estaba, no era compañero de allá de La Serena, pero él viajaba todos los fines de semana, iba para allá. Y en alguna, siempre me ubicaba, me decía, oye, Vivi, me decía, ¿quieres que te haga clase? Me decía, le hago clase. Y él con una generosidad, pero grandiosa. Ya, y bueno, me empezó a hacer clase. Oh, y me dijo, pero tú tienes una voz maravillosa. Yo ya, con el hecho de estar estudiando o sea, la pedagogía en música, yo ya me sentía muy satisfecha, muy feliz con lo que estaba aprendiendo. Bueno, y él me motiva a que dé el examen de ingreso a la Universidad de Chile. Y bueno, después ya me preparé con unas áreas de ópera, perdón, un dos lead llevé, dos lead y había una señora ya en La Serena que era paisajista, pero también había estudiado y era cantante, venía de Alemania y bueno, ella me ayudó mucho con el tema de los leads. Y así que después vine a la Universidad de Chile a dar mi examen. Y fue bien curioso porque me acompañó mi mamá y se abre no sé si usted ha estado alguna vez en la Facultad de Artes de las Chile, Sí. en el sexto piso está canto. Entonces nosotros subimos al sexto piso y estaba lleno, pero lleno, 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 repleto de gente que iba a postular para canto. Y no te miento, aquí está el pasillo, o sea, el ascensor, y a ese lado la puerta de donde era un pasillo largo donde estaban haciendo las audiciones. Y sale la que después posteriormente fue mi profesora de canto, Carmen Luisa Letelier, y mira, se abre el ascensor y yo doy un paso y dice, Viviana Mella. Y ahí había gente esperando, pero horas, 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 y así tal cual. Y yo paso inmediatamente a dar mi examen. Bueno, y ahí di el examen, quedé y todo. Así que, y bueno, ya hice mi carrera de intérprete superior en canto en la Universidad de Chile. Mm. Y larga carrera, son una etapa básica y la etapa superior, yo en mi caso 10 años alrededor de la música y del canto, aprendiendo, estudiando, con mucha disciplina, con mucho cariño, porque en realidad estas carreras de intérprete son en cierta manera solitarias porque tú tienes que estudiar, nadie va a estudiar por ti, o sea, si tú no estudias, Claro. no hay nada, claro. Entonces, pero en realidad es tanto el amor, el cariño por la música, por lo que se hace, que el disfrute de cantar, de producir sonidos, de proyectar, posteriormente de cantar con determinadas obras, con determinados énfasis, eh, pero la música en sí es maravillosa, entonces se produce un deleite, para mí un deleite. Mucha gente decía, pero oye, ¿cómo tantos años estudiando? Que ya habría sacado dos carreras, y que esto, que lo otro. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la biología, era una alumna, bueno, fui alumna de primera alumna de todos los ramos, entonces me gustaban todas las cosas. Me gustaba mucho la biología, pero no me podía ir a medicina porque me gustaba mucho la música, obvio, más que todo, pero tiró la música más que nada, más que nada. Entonces, uno tiene que hacer lo que realmente le gusta. Y bueno, si tiene que dedicar mucho tiempo, tienes que esforzarte, bueno, hay que hacerlo, porque estás Claro. persiguiendo tu objetivo. No voy a ser tan fácil. No, no. Yo creo que no son fáciles las cosas en la vida. Requieren de una dedicación, de un tiempo. Y después Mm. uno se siente muy feliz porque ve los frutos, ve los logros y, ok, resultó bien. O a veces no todas las Mm. cosas resultan bien, pero bueno, sí, hay que ponerle más empeño, dedicarse más, y, pero lo importante es tener quizás las metas claras, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer. Eso. Claro. Qué bonita la historia, profesora. Ver cómo todo partió desde la familia, desde las influencias musicales de ellos y cómo esto llega con las relaciones de amistades, cómo evoluciona a estudiar, pasar a otra carrera. O sea, muy bonita la historia, profesora. Muchas gracias por su Sí. honestidad y su respuesta.
Oye, perdona, me estoy acordando de algo. Mi mamá siempre cuando era chica, bueno, mi mamá también pertenecía a coros cuando ella era estudiante y ella Ya. siempre me contaba que en la época, ella estudió en la Universidad de Concepción Ujú. y ella me decía que ella tenía una compañera que cantaba lírico y cantaba precioso. Y yo siempre lo escuchaba, que me decía, no sé si eso también tendría Quedó el alguna, bichito por ahí, quizá. exacto, un poquito, exacto, Puede haber sido. Quizá uno nunca sabe, todas las cosas influyen a veces. exacto. Bueno, muchas gracias, profesora. Gracias, Mati. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Profesora, en este sentido y haciendo una gran retrospectiva, ¿qué ha significado el canto para su vida? Bueno, ya algo más, más o menos les conté recién. Yo creo que es la gran compañera de la vida, es la gran compañera de la vida. Yo una vez leí una entrevista de mi profesora Carmen Luisa Letelier y ella también, ella dijo estas palabras, que era la música su gran compañera. Y yo lo leí cuando yo recién estaba empezando a estudiar canto y me tomó de esas mismas palabras. Es una gran compañera. Eh, yo podría decir que de la música solamente he tenido satisfacciones, alegrías, lo que les comentaba recién, el interpretar, el cantar, te produce una sensación tan especial eh, en el alma, en tu ser interior. Además que, bueno, en mi caso, yo creo que la música tiene un gran grado de espiritualidad, es divina, es divina. Entonces, al ser divina, te reconforta el alma, te edifica, te renueva, te levanta, te fortalece. eh, entonces, por eso yo digo, siempre he tenido puras buenas eh, experiencias con la música. Que eso. Sí, me hacen mucho sentido sus palabras, profesora, realmente. Es súper emocionante también desde la perspectiva de estudiante, de estar estudiando la carrera de música. Es muy bonito también que lo em, entender esas palabras desde una docente y cantante también. Entonces, le agradezco mucho. Así que Mm, muchísimas gracias. gracias, Cata. Bueno, profesora, la siguiente pregunta está orientada un poquito más sobre el proyecto en sí, el disco. Y como usted lo mencionaba hace un momento atrás, se abordan distintos autores y compositores de variadas épocas y estilos musicales, desde Handel hasta Debussy y más. Entonces yo quería preguntarle en grandes rasgos, aspectos generales, por ejemplo, ¿cómo cree que ha evolucionado la ópera durante todos estos años? Y si existe alguna época favorita para usted. Em, ¿Cómo ha evolucionado la ópera Sí, en modo general. a modo general? Mm, Como que yo tengo dos respuestas para eso. Ujú. Tal vez una primera, a lo mejor algún estudioso me va a rebatir, pero es la impresión que yo tengo solamente, ¿eh? No es como, no es ley. Claro. Eh, que en el fondo cada periodo de la música, históricamente hablando, eh, tiene sus propias connotaciones, ¿ya? Y la ópera, tú me preguntabas cómo ha evolucionado la ópera. Sí, a grandes rasgos, alguna característica que a usted le llama la atención o su propia percepción, básicamente, Claro, de qué es lo que le dice la ópera. en general, mira, así como muy resumido y muy a grandes rasgos. Generalmente, siempre las óperas están contando una temática eh, de amor, o si no es de amor, es una temática social, ¿ya? Y esas temáticas
repetido en el tiempo, con diferentes historias, con diferentes compositores y diferentes épocas. Como que esa estructura general, amplia, muy, muy macra, es como similar, ¿ya? Sí. Lo que va cambiando en cada época, eh, por un lado, la organología, es decir, la orquesta que funcionaba o que tocaba las óperas en el barroco eran pequeñas orquestas de cámara, ¿ya? Y orquestas de cuerda, ¿ya? Entonces, la interpretación, el tipo de música, todo era diferente y acotado a ese contexto. Luego, en el clasicismo, la orquesta se transforma en una orquesta clásica, se amplía toda esta orquesta, se amplían todos los instrumentos, las cuerdas, se incorporan bronces, las maderas, la percusión, Mm. ¿ya? Es lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, la Sinfonía número 40 de Mozart, que es muy, muy descriptiva para lo que yo estoy contando. Y entonces la orquesta se va ampliando. Entonces los repertorios que son operísticos también van cobrando mayor cuerpo eh, dentro del estilo clásico, obviamente, ¿ya? Eh, Muy fino, también con muchos adornos, con mucha gimnasia vocal, por decirlo así, con más agilidad, más rapidez, más prolongado. Y el cantante también a... El, el cantante va evolucionando y va siendo parte de la época que le corresponde cantar, digamos. Y Ujú. ya en el romanticismo, ya con Wagner y la ópera wagneriana, él amplía la orquesta, pero ya es gigante la orquesta y Sí, tremenda. es Sí. strong, ¿entiendes? Tres, seis trombones, todos los bronces los multiplica y todos los bajos, y todo es grande, todo es grande. Las voces también son voces eh, dramáticas, voces dramáticas, ¿me entiendes? Entonces va como esta evolución que es propia de los estilos y de los periodos musicales, ¿ya? Mm. Esa sería como una primera mirada, digamos, que va evolucionando. Pero eh, eso es una evolución propia de la época, le llamaría yo, ¿ya? Ok. Como te decía, las temáticas se repiten a lo largo de la historia. Y siempre son de Ujú. amor y que se fue con el otro y ocurren siempre unos enredos y que se enamoró el jovencito que trabajaba en el pueblo, se enamoró de la doncella y cosas así, ya, propias también del ser humano. Ujú. Ahora, hay que ponerse en contexto que eh, estas cosas que ocurrían, estas representaciones, conjuntamente con el teatro también, eran como el momento para que el pueblo pudiera reclamar, el pueblo pudiera Ah, hacer su protesta. Entonces, claro, en los grandes salones, con toda la aristocracia, los compositores y todos los que estaban detrás de las representaciones de las óperas, eran muchos casos, por no decir todo, era poner la problemática social del momento en el escenario. Y era para que la ah, gente se diera cuenta, las autoridades en ese momento se dieran cuenta, esto es lo que está pasando. ¿Ah? mm, Tenía todo un contexto artístico, por eso te decía yo, hay que verlo de varios prismas. claro. Y bueno, y yo diría que actualmente eh, la ópera también ha tenido la posibilidad de ser más vista, de ser más escuchada.
a través de todos los medios tecnológicos que tenemos. ¿Ya? Mm, Antes solamente había que ir al teatro y ahí solamente en el teatro y para ciertas personas estaba el alcance de este género, ¿ya? Eh, si vamos viendo las teleseries actualmente, también van mostrando las realidades cotidianas de la sociedad, en el teatro también. Y ya ujú, en la ópera en sí, traemos todas estas óperas que vienen de atrás. Y también ha habido nuevas creaciones. Hay óperas chilenas que se ha estado destacando bastante. Antes de pandemia hubo unos estrenos de óperas chilenas. eh, y la evolución también es que todas estas áreas, todas estas óperas de los periodos hacia atrás, actualmente las puestas en escena las tratan de hacer lo más simplificadas posible, muy minimalista. ¿Ah? ujú. Todo va a depender del regisseur o de la idea del montaje de la ópera, ¿ya? Porque yo estoy acostumbrada a la puesta en escena con todos sus diferentes escenarios de la época. Y ahora, si tú ves, hay muchas óperas que se simplificó demasiado el- la puesta en escena. Los vestuarios también son vestuarios como de personas actuales. Bueno, yo pienso que es Mm, por un tema de hacerlo más cercano y más real a la generación en que se está viviendo, ¿ya? claro, También puede pasar por temas de recursos, puede ser también. no sé. ¿Eh? Ahora hay de un destacado cantante también, Patricio Saxton, y un grupo de cantantes con él. Ellos están trabajando que es lo más moderno que te podría decir que ha evolucionado eh, la puesta en escena, más que nada, más que la ópera. Eh, Ellos tienen una modalidad que se llama Play Stage. Entonces, escenarios de juego. Es como usan la plataforma que se usa para los PlayStation y Ya. hacen la escenografía como virtuales y los cantantes van grabando, graban en forma particular y después los incorporan a esto. Eso sería Mm, quizás lo más actual, lo más moderno que, si podríamos hablar que ha habido una evolución en la ópera. La ópera en sí es la misma. Son las diferentes puestas en escena que para mí, han ido cambiando. Ujú. mm. Ahora, Interesante ese cambio. la otra cosa importante también que han habido muchas más posibilidades de hacer ópera en estos últimos años, porque han abierto más teatros, han aparecido más compañías líricas y ellos en forma muy artesanal, en forma muy por amor al arte, bueno, y tal vez desconozco cada uno de ellos, pero eh, es difícil un poco hacer este arte porque se requiere de recursos también, requiere de recursos, pero hay muchas compañías que lo están haciendo y eso es Mm, súper importante, súper importante. Ya se ha estado descentralizando lo que es el teatro de Santiago, Teatro Municipal de Santiago, claro. que es el gran lugar donde se hacen las óperas, pero hay muchas compañías que están haciendo óperas y las están llevando más cercana a la gente, porque también ha habido cierto eh, sesgo de que ciertas personas acceden al teatro municipal, a pesar de Mm, que también hay otras iniciativas de poder acercar la música y el teatro a todas las personas. Eso. es cierto. Es verdad, puede que haya como un pequeño desapego en general de la gente con lo que es el teatro y la ópera, y por varias razones. Ahí ya habría que investigar mucho más a fondo por qué se da. Pero las oportunidades que están surgiendo ahora, como es este, yo creo que es bastante bueno, sobre todo para la gente que conozca lo que es este arte y, como usted mencionaba,
todo el camino que lleva en todos estos años evolucionando y cómo se ha ido adaptando a cada época. Eso es súper Exactamente. interesante. Fíjate que respecto a eso, el último compositor que viene en el proyecto y en el CD, que es Gershwin, Ujú, él es un representante absoluto de esto, porque él en sus creaciones, en todas sus composiciones, él incorporó el elemento de la música clásica, porque el pianista ujú, conoce la música muy bien, en todas sus dimensiones, pero él incorporó una gran influencia de su país, de los Estados Unidos, incorporó el jazz el jazz. y incorporó los negros espiritual, los espiritual. Ah, uf, Entonces él hace antiguo. una fusión de estos estilos musicales Ujú, y hace, bueno, Rhapsody in Blue, en la misma ópera por Jan Bess, que es un lugar del Bronx, de los negros, donde eh, tiene en cuenta toda su realidad y la música es muy jazzística. ¿Me entiendes? Esta área de una gran exigencia vocal, sobre todo en los términos, porque tiene unos agudos bastante con glisandos, ¿ya? Pero él hace una representación absoluta, porque la mujer es que llora, se muere su marido, y al final ella está llorando, y su dolor y su queja, y él la demuestra en la música, y en ese glisando que es como el gemido, el lamento. Es genial, genial, genial. estupendo. Y profesora, muy cortito. Entonces, ¿existe alguna época o periodo que haya sido que sea favorito para usted? ¿Alguno que le guste más que otro? ¿O Eh, todos tienen lo suyo? yo creo que eso, todos tienen lo suyo, sí es verdad. Digamos así como un disfrute de la época barroca es muy linda, la Barroca. música es muy hermosa, La ya ornamentación que tiene. todo. En la época del clasicismo es bastante exigente. Bueno, todos los Ujú. periodos son exigentes para un cantante, pero sí, yo me quedaría con y bueno, en el romanticismo yo canto mucho Puccini. Mm. eh, Verdi es como que te permite un poco salirte mucho más en la expresión, en la interpretación, pero en realidad como tú dijiste algo muy bien, cada estilo, cada época tiene su encanto. Mm. Listo. Muchas gracias, profesora. De verdad, muchas Gracias a ti, gracias. Mati. Bueno, ahora viene la última pregunta, que la verdad es que es bastante interesante y de alguna manera nos involucra a todas me refiero a mujeres. Es un tema que está muy en evidencia y que nos gustaría saber su opinión al respecto. Y bueno, la pregunta es, desde su mirada como artista y docente, ¿cómo percibe el panorama para las mujeres en la industria lírica nacional? Eh, yo diría que las mujeres siempre han sido consideradas en la ópera, siempre han sido consideradas, porque las temáticas, como hablábamos recién, siempre hablan de amor o de alguna historia, entonces siempre hay una hija, hay una mujer que se enamora de... Entonces, en cuanto a roles, en la ópera siempre, no sé si decir que haya sido equitativo, porque habría que hacer un estudio, una investigación al respecto. ¿Cuántos roles y en qué periodo de la historia fueron asignados o son interpretados por mujeres y cuántos roles son interpretados para varones? Y es más, en la ópera hay muchos roles que los interpretan mujeres contra altos, ¿ya? No tal vez siendo el personaje principal, pero sí tiene un papel muy importante dentro de la trama de la historia de la ópera. Entonces, eh, creo que en la ópera no hemos tenido tanta discriminación eh,
con respecto a las mujeres, ¿ya? Porque siempre hay roles que interpretan las mujeres. Eh, en Chile tenemos una gran cantidad de grandes artistas y cantantes líricas, ¿ya? Eh, yo voy a nombrar algunas nomás. Bueno, mi profesora Carmen Luisa Letelier, Premio Nacional de Artes, eh, Alke Scheffer, Viviana Hernández, Cecilia Frigerio, de las generaciones más actuales, Yaritza Belis, que ella ha tenido es joven, ella es muy joven y ha tenido un despliegue, está en el extranjero, me parece, en este minuto, y ha tenido un gran desarrollo. Eh, Belén Abraham, en este minuto ya está en Nueva York, Cecilia Barrios, y tantas cantantes, porque hay muchísimas cantantes, mujeres, que están en el medio artístico. Yo pienso que Chile es como, como te dijera, hay mucho talento. Acá hay mucho talento, mucho talento, mucho talento. Y eh, sinceramente no creo que haya esta discriminación por el género de solo ser mujer, sino que yo no lo enfocaría por ese lado. El problema grande que tienen y tenemos todos los cantantes es que hay pocas posibilidades, entre comillas, de hacer este arte. Y aquí van incluidos varones y damas. Si de hecho ya conversamos hace un poco tiempo atrás en este instante de que se han abierto teatros, es verdad que se han abierto teatros, hay compañías, pero lo que falta es el apoyo económico para poder, yo creo que Chile es como un productor de talentos, hay talento por todas partes, vocales muchos, 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 en todo el país. ¿Ya? Pero faltan oportunidades para que estos talentos se desarrollen, para que estos talentos salgan del país también a buscar nuevas expectativas. En Europa, los teatros, bueno, hablando antes de la pandemia, por supuesto, los teatros, hay muchos teatros y hay muchas funciones, cabida para muchas personas, pero acá en Chile es muy reducido el ambiente. Y en ese sentido creo que más que la discriminación de género, que yo no estoy informada al respecto, yo pienso que no lo hay, ¿ya? Si hubieran investigaciones al respecto o alguien sí sabe que sí lo hay, le agradecería que me lo informara, pero yo lo desconozco. ¿Ah? Creo que es bastante igualitario el desarrollo tanto de varones como de damas en, en este género, ¿ya? Y a nivel internacional, eh, siempre las mujeres, no sé, María Calas, Teresa Berganza, siempre han habido, Kiri Tecanagua, siempre han habido grandes, grandes cantantes que, que se conocen, ¿ya? Lo bueno de esta mirada es que como están separados por registro, las sopranos, los tenores, los barítonos, las contraltos, siempre van teniendo una aparición más notable. A veces se destacan mucho las sopranos, en otro minuto aparecen mucho los tenores y en el caso de Pavarotti, Plácido Domingo, que en un minuto fueron súper renombrados. ¿Ah? Eh, no creo que esté tan
como dividido, que creo que cada registro vocal eh, se hace presente, se hace presente. Eh, yo siempre insisto que, digo y insisto que el apoyo, falta apoyo económico para el desarrollo de este gran género que es la ópera. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, la verdad es que esa ha sido la última pregunta y con eso damos por finalizada la entrevista. Profesora Viviana, realmente le doy las gracias por habernos dado este espacio para entrevistarla y ha sido muy agradable hablar con usted y escucharla y saber su opinión. Ha sido realmente un espacio muy ameno y sereno, la verdad. Le agradecemos mucho también por todo y espero que nos veamos en otro momento. Así es, sí. Muchas gracias a ustedes porque ha sido muy linda la entrevista. Se han tocado temas tanto personales como externos a mí, a la producción. Y qué rico verles. Alumnos, tan buenos alumnos, Matías, Cata. eh, un honor que ustedes me entrevisten, porque sé que ustedes son parte del futuro de Chile. Son, Ojalá. Claro, de alguna manera, sí. sí, porque queremos cambios y los cambios tenemos que generarlos nosotros. Y yo sé que ustedes son excelentes personas, excelentes alumnos y que van a producir cambios en los lugares donde a ustedes les toque hacer música, enseñar a otros, porque eso es súper importante. Así que agradecida de su entrevista también. Muchas Sí, gracias, profesora. muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Todos los cariños y todas las vibras para usted Muchas gracias. y gracias por este espacio. Y bueno, ahora a continuación los vamos a dejar escuchando tres áreas del disco para que lo disfruten y lo pasen bien también, escuchando. Muchísimas gracias. Temporari, sortite fuori di questo loco e non profani l'udito infausto degli infami detti. Nostro cuor, nostro orecchio e nostri affetti. In buon per voi, per gli altri in van, si cerca le nostre alme sedur. L'intata fede che per noi si diede ai cari amanti sempre loro osservar infin
beate